el licenciado Benjamín, más morenito de lo normal, hasta bien me parece. Súper. Bueno, veamos. El licenciado Benjamín nos hizo favor de compartir las notas del segundo parcial. Ahí hay un dato importante que todavía no he resuelto. ¿Por qué razón? Porque se acuerdan que yo les había dicho que no existe extraordinario, aunque la plataforma falló, pero internamente yo voy a hacer ese examen esta semana. Porque estaba esperando si nos autorizaban o no legalmente. Entonces, para no tener ningún inconveniente, esperé, pero pues no hay autorización alguna. Por lo tanto, lo vamos a hacer de forma interna. Como no son muchos, entonces va a ser mucho más sencillo el examen que se va a realizar. Ahora bien, vean, el tiempo va a ser exactamente lo mismo, solo que va a cambiar la forma de examen. Ahora ya no va a ser en la plataforma porque no se pudo cargar el examen, por lo que ya les había dicho, y se va a hacer a través de un formulario. Entonces, para las personas que no se lograron examinar porque la plataforma no sacó, entonces les vamos a pasar el examen extraordinario. Ahora bien, vean, tienen que ser conscientes también de lo que van a hacer, porque si en la plataforma les marca que estuvieron todo el tiempo dentro del sistema, no se les va a poder examinar. ¿Por qué razón? Porque se supone que si estuvo abierto el sistema, es decir, que estuvieron dentro del sistema, pero si ustedes no hicieron los registros correspondientes y no cargaron su examen, entonces no les va a aplicar. ¿Por qué razón? Porque nosotros también estamos afectos a auditoría en sistemas y nos verifican, en este caso yo tengo que justificar por qué alguien, por ejemplo, Alejandro, nos examinó. Entonces resulta que en la plataforma no aparece el examen cargado, no aparecen registros, pero cuando ven el sistema de notas, porque es diferente el de examen y de notas, cuando vean el de notas les va a aparecer, nota, entonces a mí me van a cuestionar. Yo tengo que presentar las pruebas que efectivamente yo lo examiné porque el sistema lo sacó, porque el sistema se le cerró, qué sé yo, un X y razón. Pero si por ejemplo Alejandro estuvo las 2 horas que duraba el examen, yo no le puedo evaluar, porque entonces ahí entra una contradicción. Yo le estoy examinando en extraordinario o extemporáneo y utilizó todo el tiempo normal para su examen. Entonces, por eso es de que por favor tengan mucho cuidado en si de verdad no estuvieron todo el tiempo dentro del sistema, entonces sí pueden pedirme su extraordinario. Entonces, por favor, bajo esas condiciones, porque yo también tengo que revisar. Ya tengo algunos ahí identificados, pero me falta, todavía tengo dudas de otros, entonces voy a pedir, al final, cuando ya esté la mayoría conectada, les voy a pedir que por favor me escriban los que tengan esa condición. Bueno, entonces vean, la nota que se compartió el licenciado Benjamín, se recuerdan que originalmente nosotros habíamos dividido la nota de esta manera, para que por favor esto quede claro y no se les vaya a pasar. Originalmente nosotros indicamos que el parcial, el primero, estaba ponderado con 25 puntos y esto sigue vigente. El segundo parcial indicamos que estaba ponderado por 25 puntos también. Sin embargo, aquí hubo un cambio desde coordinación, pero eso no nos avisaron. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que cuando coordinación inicia labores, nosotros ya hemos iniciado una semana antes. Entonces, el programa lo realizan y lo socializan hasta la semana en donde ellos empiezan a funcionar y empiezan a programar clases. Nosotros siempre iniciamos una semana antes. Entonces, por esa razón es que el programa no estaba, no nos habían compartido y no nos habían socializado que iba a haber un cambio. Por lo tanto, aquí, vean, aquí vamos a cambiar la nota y se va a trasladar con 30 puntos. Eso ya lo indicó el Benjamín. Así también, como estaba cada uno de los ejercicios de 5 puntos, porque eran 5 ejercicios, ahora se cambian a 6 puntos cada uno. Entonces, para que estén enterados, por favor. Ahora bien, ustedes realizaron un trabajo de investigación.
trabajo, como ya se les había indicado, también tenía una ponderación de 5 puntos. Ese también lo dejamos vigente. Ahora bien, ustedes hicieron laboratorios, hicieron uno por cada unidad. Entonces ustedes realizaron, en este caso, 4 laboratorios. Originalmente yo les había dicho que cada laboratorio se iba a ponderar con 2 puntos. Quiere decir que nosotros acá tenemos 8 puntos netos de los laboratorios entregados. Ahora bien, si nosotros sumamos acá, tenemos 68 puntos de los 70 puntos de zona correspondiente al curso. Entonces, quiere decir que nos hace falta 2 puntos. Ahora bien, en estos 2 puntos que nosotros todavía tenemos pendientes, estos 2 puntos, vamos a realizar el laboratorio especial. Eso lo vamos a hacer esta misma semana. Entonces, necesito que por favor estén atentos entre hoy y mañana. Van a ser únicamente 4 problemas, van a ser combinados. Entonces acá van a realizar 4 casos y estos 4 casos los tienen que cargar también en un formulario, en un drive. Ahí se les va a solicitar los datos, va a ser por salón y con eso nosotros completaríamos los 70 puntos. Ahora bien, ustedes saben de que para tener derecho al examen final, recuerden que tienen que tener un mínimo de 31 puntos de estos 70. Entonces, si no llegamos a los 31, lastimosamente no podemos examinarlos en el final y automáticamente nos van a congelar el acceso a la plataforma de examen. Entonces, por favor, que tengan claro eso. ¿Alguien tiene levantada la manita? Se le fue la compañera. Bueno, veamos. Entonces, esto es cómo se quedó estructurada la zona de 70 puntos. Por favor, tomen en cuenta. Ya les había dicho que el primer parcial definitivamente no cambia la ponderación, como se dijo originalmente. El que cambió fue el segundo parcial. Pero lo que se hizo fue que se ponderó, en lugar de ponderar 5 puntos por caso, ahora se ponderan con 6 puntos, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces ahora, de aquí en adelante, por lo que se ve de la determinación de coordinación, es que ahora la zona de los trabajos ya no van a ser de 20 puntos, sino que ahora se trasladan a 15 puntos. Porque realmente no es razonable, los exámenes deberían de ser de 30 puntos y 10 de trabajo. Sin embargo, esto no depende de nosotros, sino que depende directamente de la coordinación del curso específicamente. Entonces, bueno, nosotros tenemos que regir al coordinador general, porque es quien determina de qué manera distribuye la zona. Entonces, bueno, esta es la forma, por favor, lo toman en cuenta. Hasta el momento hemos entregado tareas, exámenes con 68 puntos. Nos faltan 2 para acumular los 70 y con esos 70 son la mínima de 31 para tener derecho a el examen final. Ahora bien, si dentro del grupo tenemos compañeros que ganan de una vez el curso, porque se puede ganar con zona, si se dan cuenta, nosotros nos promovemos con 61 puntos y tenemos 70 puntos de zona, con zona podemos ganar el curso. Ahora, por favor, no se les vaya a olvidar esto. Si no se examinan en el final, aunque tengan ganado el curso, automáticamente el sistema les pondera 0, el sistema de notas, porque no tienen nota, no se sube ninguna nota, ese curso, aún ganado con los puntos necesarios, en el sistema les refleja como un curso perdido. Entonces, les va a corresponder o se examinan en un examen de recuperación o se asignan a la escuela de vacaciones. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Yo he tenido casos que han suscitado, se los he recalcado y no me han puesto atención. Entonces, por favor, no corran ese riesgo. Ahora, tampoco es de que entran a la plataforma, anotan su nombre y se van. No. Si no tienen ni siquiera un punto en el examen, también tienen 0. Ese 0 no lo registra el sistema. Cuando se ingresa 0 en el sistema de notas, queda sin ingreso. Por lo tanto, a la hora de generar la PEATA, les aparece como no examinado.
Entonces ahí el curso parece perdido, aún teniendo 70 puntos de sobra. Entonces tomen en cuenta eso. Hasta el momento tenemos la probabilidad de examinarnos en primera ronda. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros probablemente, aún desde hasta que socialicen el calendario, yo les puedo, o se puede confirmar lo que yo les voy a indicar ahora. Vean, acá nosotros tenemos, si vamos a hacer la primera ronda, quiere decir que a partir de hoy, 2 sábados más, serían 3 sábados completos, los cuales nos serviría para cubrir nuestro contenido del examen final. Vamos a examinar la probabilidad que examinemos el 6 de mayo, es bastante alta, entonces por favor para que se preparen y también tengan en cuenta de que nuevamente no hay extraordinario, no existe posibilidad de que no se les dé una fecha posterior para volverse a examinar, entonces por favor, si no se examinan lastimosamente no podemos hacer nada. Ahora, ¿qué contenido vamos a evaluar para el examen final? Afortunadamente, nuestro contenido para el examen final es bastante corto. Es ventajoso para todos. Incluso el día de ayer se los compartí. No sé si ya lo tienen a la mano. Vamos a trabajar la unidad número 5. Es la última unidad. Con eso habríamos cerrado nuestro curso completamente y habríamos concluido el semestre. Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a lo informado. ¿Me indican, por favor? A ver, aquí mensajes que me indican. Sí, licenciada, con una consulta. El examen como extraordinario del segundo parcial, usted indicará la fecha cuando sea conveniente, me imagino. Sí, lo vamos a hacer esta semana, probablemente lo vamos a dejar para el día jueves en la noche. Ah, ok, muchas gracias, licenciada. ¿Usted tiene ese inconveniente? Sí, Lick, sí, yo le pasé escribiendo casi que toda la Semana Santa, perdón. Es que sí estaba preocupada porque sí me sacó la plataforma y solo vi mi nota porque sí logré hacer 2 casos y cabal tengo 6 puntos de examen parcial, pero sí no me dejó avanzar. De hecho, me sacó la plataforma y ya nunca pude volver a ingresar. Ah, vale. Bueno, entonces igual voy a abrir su mensaje, supongo que ahí están sus datos, y yo le voy a escribir. Voy a terminar de hacer el listado, y si no, les vuelvo a escribir en el chat general para que me vuelvan a escribir y así yo ya tomo de referencia. Entonces, no tenga pena, vamos a ver cómo se resuelve y tiene que ser el día jueves, ¿eh? Para el día viernes, si no estoy mal, el licenciado Benjamín les va a dejar la fecha para entrega de el laboratorio especial. Entonces, van a tener tarea para esta semana. Ya se les dio mucho descanso. Licenciada, Pásenme. buenos días. Mande. Fíjese que yo tengo una consulta, pero yo le escribí por correo. No sé si por ahí me respondería usted o tendría que escribirle por WhatsApp. Ah, no, dígame cuál es su pregunta, que en el correo generalmente lo utilizamos solo para recibir la información de los exámenes. Ajá. Bueno, fíjese que a mí lo que me sucedió es que eh, entré al examen, resolví todos los casos. Bueno, el último ya no me dejó acceder, por lo mismo de que la plataforma se me trabó. Pero me sucedió un inconveniente. En el tercer problema recuerdo que coloqué una respuesta que no era. Cuando yo pasé al siguiente problema, apliqué la fórmula, lo hice, pero me di cuenta que la fórmula la había aplicado en el problema anterior distinta. Entonces, cambié la fórmula y me salió la respuesta en la que aparecía en el examen. Entonces, quería regresar al problema y cambiar ese dato y no me dejó porque la plataforma se trabó.
Entonces yo le envié por correo, tal y como me había salido el problema, porque de hecho sí me salió la respuesta y ahí estaba mi procedimiento. Le escribí al licenciado, pero él creo que confundió el problema con otro de los que habían estado en la plataforma también. Entonces, no sé si usted me podría ayudar en este caso, o no sé si me comprendió. Sí, le comprendí. Va, está bien. Hágame un favor, me envía sus datos, me escribe y vamos a ver, solo me indica cuál fue el problema, así de forma concreta. Me escribe un testamento y pues yo lo único que quiero es que me digan qué es lo que pasó. Me manda sus datos, vamos a buscar su documento y vamos a ver el tiempo, porque vea, también hay otro factor muy importante, que si usted entregó su documento de respaldo 10 o 15 minutos después, aún es tomado en cuenta, porque muchos compañeros entregaron la documentación de respaldo, algunos a las 3 de la tarde, otros a las 6, no procede, porque recuerden que les había dicho que toda vez que ustedes terminen su examen, se cierra la plataforma, automáticamente mandan el correo, y eso para nosotros es una prueba de que efectivamente lo hicieron en el tiempo que se dio. Entonces, vamos a ver eso, también los tiempos, eso se toma en cuenta. Sí, de hecho ya no me dejó cargar la plataforma, yo no subí el documento de respaldo, por eso lo mandé al correo, pero sí mandé todos mis documentos y fue en el tiempo del examen. Va, está bien, eso lo podemos ver en el correo, no tenga pena, entonces me escribe y vamos a resolver eso, no tenga pena. Gracias. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra inquietud. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Buen día. Mire, solo con una consultita. Lo que pasa es de que está escuchando con lo del examen que vamos a hacer los que tuvimos problemas con respecto a la plataforma. Pero en mi caso, fíjese que como yo intenté ingresar y desde un inicio no me dejó ingresar la Ajá, plataforma. Entonces, yo ni pude colocar ni nombre ni nada por el estilo. Estuve intentando todo lo que me indicó con la que me comuniqué. ajá. Me dijo esto, actualicé esto y lo estoy haciendo y definitivamente no pude. En este caso no me tomó en cuenta porque yo creo que me revisé en el listado de según notas y tampoco aparezco en el nombre, o sea, no aparezco ni con cero ni con un punto. Entonces, en Pero este usted no caso, aparece su... Usted es Walter. sí, ¿Cuál es su apellido? Cachupe Pérez. Sí, tengo un inconveniente. ¿Usted no aparece su nombre tampoco? Fíjese que yo revisé y no aparezco. Usted tiene problema de asignación, porque ahí es otro caso. Probablemente tengamos su nota o podamos tener su nota. Usted todavía no se ha examinado. Yo tengo que Ajá. ver todavía en la plataforma. En la plataforma sí aparece matriculado, porque lo que entiendo, sí aparece que usted ingresó, pero no le aparece su nombre dentro del listado que se envió. Y eso se generó desde el sistema. Entonces, me hace favor y me escribe ese caso, porque eso sí lo tenemos que resolver antes del 30 de marzo, Ok. de abril, perdón, de abril, porque Sí, el sí. sistema se Ajá. cierra, entonces ya no va a haber asignaciones, si no vamos a tener inconvenientes y no se va a poder, no se asigna, no tiene nota y el curso se queda totalmente perdido, ¿verdad? Sí, en este caso, fíjese que le comento que en el primer parcial sí me examiné y sí me aparece en el listado en el primer parcial. O sea, con usted sí estoy asignado. Bueno. Sí, Ah, e igual de todas formas le voy a escribir. Muchas gracias, licenciada. va, perfecto. ¿Qué manda, compañeros? Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Fíjese que yo tengo el mismo caso que Walter. Yo no me examiné porque no me dejó ingresar a la plataforma. Le estuve escribiendo y llamando y no logré ingresar ni el teléfono ni desde la computadora. Revisando el listado, tampoco aparezco. A mí me había dado la duda de que no aparecían los que no habían logrado entrar a la plataforma, porque sí estoy asignado, tengo la constancia de asignación y me aparece en el portal. Entonces no sé cómo le pudiera hacer. Bueno, pero el primer parcial sí le aparece, ¿verdad? Sí, el primero sí. Bueno, no hay problema, usted sí está asignado también. Entonces, vuelvan a escribir y me indica, yo todavía, necesito extraordinario. Ya con eso
Me manda sus datos también para buscarlo en la plataforma, ¿eh? Está bien, muchas gracias, licenciado. Bueno. ¿Cómo estamos los demás? ¿Estamos bien? Están paseando y no me prestan atención. Bueno, necesito que por favor descarguen la unidad 5, por favor, vamos a empezar a trabajar. Licenciada, buenos días. Mire, aquí con una consulta. Fíjese que quería solicitar su apoyo, derivado que el licenciado mandó las notas. Sin embargo, pues no tengo la nota asignada de 0, pero quería confirmar con su persona si en realidad sí es esa nota o si surgió algún problema de que no se cargó mi archivo o algo referente, ¿verdad? Pero no sé si podría solicitar su apoyo referente. Ah, bueno, pero al licenciado no le ha escrito bien. No, licenciada, la verdad no. Fíjese que le quería consultar a su número personal, pero mejor aprovechando que está este espacio, mejor sería que quería validar con su persona. Va. Hágame el favor entonces, escríbame y me indica que quiere que se verifique su nota y que no le aparece, supongo que le aparece 0, porque si no aparece nota, le aparece 0. Habría que ver qué pasó. Miren, jóvenes, algo que sí les voy a pedir y ya revisamos de varios compañeros, es de que se les dijo desde el inicio, que por favor, cada vez que realicen un problema, de una vez seleccionen la respuesta del sistema. El problema es que eso, lo que hemos visto que se ha estado dando, es que hacen los casos, avanzan y no seleccionan las respuestas. Entonces, nosotros no podemos validar, porque vean, el objetivo de que se coloque selección múltiple es que el sistema nos tire la nota de los 4 problemas. Para nosotros es de gran ayuda, porque es un montón. Estar calificando 5 casos por cada estudiante es una infinidad de información. Entonces, el tiempo es bastante limitado. Por lo tanto, se les dijo desde el inicio que seleccionen la respuesta, pero ahora resulta que cuando nos piden que veamos la nota, que estos fueron casos de esta semana que revisamos con el licenciado Benjamín, apareció que efectivamente los compañeros cumplieron todo el tiempo dentro de la plataforma, mandaron su documento, pero no seleccionaron respuestas. Al no seleccionar respuestas, es como no haber hecho nada, aunque tengan el documento de respaldo, porque recuerden muy bien que el documento de respaldo nos sirve a nosotros de los 4 casos que es de selección múltiple, solamente si en algún momento llegara a perderse la nota, llegara a tener un problema en el traslado de notas a control académico, pero la única nota que se iba, el caso que se iba a asignar nota manualmente era el problema 5. Entonces nosotros no nos podemos detener en revisarles cada problema, no podemos. Entonces, por eso solicito su apoyo, que para el examen final no se les olvide. Caso que realizan, caso que seleccionan la respuesta de una vez y se trasladan al siguiente. Les va a pasar lo mismo que hace un momento expuso la compañera, que cuando ella quiso regresar, la plataforma no le permitió. La plataforma es deficiente y lastimosamente eso no está en mis manos. Yo se los dije el día del examen, creo que ustedes saben muy bien que esa plataforma no la manejamos nosotros. Nosotros solo tenemos acceso para cargar casos de examen, pero no tenemos el acceso para ver todo ese tipo de problemas, porque para eso está informática. Ellos ven todos esos casos. Ellos conocen, yo desconozco totalmente cómo funciona internamente la plataforma. Solo sé mi rol de docente para cargar exámenes, descargar, hacer algunas modificaciones y eso es todo. Entonces, por favor, sabemos que la plataforma es algo chueca, entonces por favor, colaboremos y tratemos de ir cumpliendo los procedimientos tal y como se les ha indicado. Voy a revisar lo que me indicó el compañero toda vez que yo tenga sus datos. Con mucho gusto, ¿eh? Ok, muchas gracias, licenciada.
Muy bien. Bueno, descarguen la unidad, por favor. Vamos a trabajar nociones de cálculo actuarial. Bueno, yo espero que tengan la unidad en sus manos. Bueno, vean, jovencitos. Nosotros acá, en nuestro curso, nos enfocamos directamente en la parte financiera. Nosotros ahorita vamos a ver en las nociones de cálculo actuarial, que es nuestra unidad número 5, es la última unidad. Es la única unidad también que se va a examinar en el final. Entonces, esta unidad es bastante corta, es un tanto laboriosa, pero es bastante sencilla. Realmente no quiere mayor, puedo decir que si me prestan atención acá, no van a tener mayor inconveniente en la resolución de los casos. Los casos casi son siempre similares, obviamente el contexto cambia de alguna u otra manera, pero el procedimiento es lo mismo. Acá vamos a utilizar una herramienta que la vamos a encontrar al final de nuestro prontuario, aparte de nuestras fórmulas que vamos a aplicar. También vamos a utilizar nuestro prontuario de fórmulas en la parte final. Hay una tabla de mortalidad. Esa la vamos a yo les voy a explicar solo cuando estemos en la parte que corresponde. Primero que encuentre mi documento. También se puede vacaciones mi documento, patrón. No encuentro mi documento. ¿Qué pasó? Deme chance porque no lo encuentro. No vamos a utilizar el que yo les compartí digital. Bueno, vamos a trabajar el digital porque mi prontuario físico parece que se va de vacaciones también. Bueno, veamos. Entonces acá, yo les decía de que en este tema nosotros nos hemos enfocado en todo el aspecto financiero. Ahora bien, ya vimos la vez pasada los seguros, en esta parte de
El cálculo actuarial también es un tipo de seguro. Pero aquí nosotros vamos a ver generalidades, no vamos a profundizar, solamente vemos generalidades para poder interpretar y comprender de qué manera suscitan ciertas situaciones. Por ejemplo, dentro de nuestro documento podemos observar que nuestra base para el cálculo actuarial se utiliza tanto para las rentas vitalicias y el seguro social. Cuando nosotros explicamos las rentas vitalicias, recuerda muy bien en la unidad que nosotros tomamos una unidad completa para ese tema. Las rentas vitalicias se recuerdan que son rentas que se otorgan para toda la vida. ¿Qué quiere decir eso? De que existe un capital original que produce intereses y que las rentas vitalicias financieramente están calculadas y están otorgadas con base a tiempo e intereses que genera el capital original. Yo les decía la vez pasada cuando estábamos en las rentas vitalicias, ¿por qué? ¿Cómo es posible que las rentas vitalicias no puedan afectar el capital? ¿Cómo es posible que se puedan seguir otorgando durante todo el tiempo? Es simple. Es justamente el cálculo actuarial el que se utiliza como base. ¿De qué manera? Pues yo les decía que esas rentas vitalicias definitivamente son inferiores a un porcentaje que representa el capital, pero ese porcentaje solamente son intereses. Es decir, que el capital es la base, el capital es el que no cambia, el capital nunca se toma, eso no se distribuye, lo único que se otorga como una renta es solamente los intereses producidos. Y lo mismo sucede en el caso del seguro social. Vean ustedes, la mayoría de nosotros acá solo sabemos que en el seguro social pagamos una cuota. Pagamos la cuota laboral y el patrono le toca su cuota patronal. Ahora bien, pero ¿cómo el seguro social puede subsistir? Ustedes han visto, y esto es de noticia a nivel general, de que el IX está desfinanciado. Es mentira. El IX tiene alrededor de 10 cuentas millonarias distribuidas en diferentes bancos. Pero ese dinero es justamente la garantía de que tenga que presentarse establemente, financieramente estable, el instituto para poder seguir operando. Ahora bien, ¿cómo se hacen los cálculos para poder otorgar una pensión? En el Seguro Social las pensiones están basadas con cálculo actuarial. Dentro del Seguro Social, es el único que existe en Guatemala, nosotros tenemos, afortunadamente, pues podemos sentirnos orgullosos de que un docente de la San Carlos es el único actuario que tiene el IX, y ese es una de las personas que son muy pocos actuarios en Guatemala. La última información que yo tengo entendido son 10 personas las que están identificadas, pero la labor de él es hacer su tablita. Con base en su tablita, hacer una ponderación y una media de el porcentaje de probabilidad de vida y el porcentaje de probabilidad de muerte. Entonces, en esa tabla, si ustedes me hacen un favor de ver su tablita, yo acá lo voy a abrir y lo vamos a explicar cómo funciona. Yo se los di, por favor, pueden revisar. Yo lo voy a hacer desde el teléfono. Yo se los mandé digital y vamos a trabajar el digital también. Bueno, en la parte última, en la página número 19 y 20 de nuestro prontuario tenemos las dos distribuciones. Ahora bien, vean, jovencitos, en la edad X, si se dan cuenta, ¿cuál es el trabajo que nosotros vamos a verificar acá? Esto está basado en el censo
es un censo estadístico, además hay un censo real, que es el que se utiliza como base para medir la edad poblacional, y también nos sirve para ver cuál es en este caso, cuál es la media y la probabilidad de vida y de muerte. Si ustedes ven acá, en nuestra tablita tenemos la edad de X, empezamos de 0 hasta 99 años, que es una probabilidad de vida, aunque esto puede superarse, pero esos son casos excepcionales. Luego tenemos, en la siguiente columna, nosotros vamos a encontrar una serie de distribuciones que luego les voy a indicar, pero vean, en esta tabla, nosotros si vemos claramente por qué es que no se exceden de los 99 años, porque la probabilidad de vida a partir de los 99 hacia adelante es un porcentaje totalmente inferior, ni siquiera representa el 1%. Entonces, ¿con base a qué se determina esto? Con base al censo poblacional. ¿De qué manera se puede determinar? Solamente a través de un levantamiento de información para saber, bueno, cuál es el rango de edad y hasta qué edad tenemos dentro del censo. Y en el censo, pues ahí marca con exactitud, porque se marca en un tiempo real, se toman los datos reales y ahí es donde, ahora bien, ¿qué pasa dentro del Seguro Social? En el Seguro Social la probabilidad de vida es bastante, podríamos decir, media. ¿Por qué? Porque la probabilidad de vida oscila entre los 75 y 85 años. La calidad, ahí depende de muchos factores. La calidad de vida que se tiene, también se puede sectorizar a nivel regional. La calidad de vida de alguien que reside y dentro de la ciudad está totalmente comprobado, y eso a través del censo lo podemos observar, que es totalmente distinta a la calidad de vida de una cantidad o X cantidad de población a nivel regional o a nivel rural. ¿Por qué? Porque la calidad de vida, la forma de, un montón de factores, la forma de alimentación, la forma de convivencia, ciertos factores que son sociales y esos van incidiendo dentro de, también dentro del tiempo de vida de la persona. Ahora bien, nosotros acá, yo les decía que en el Seguro Social se toma, ¿por qué tenemos ese rango de edad? Porque resulta que cuando se hacen los cálculos para determinar una pensión, por ejemplo, si las personas llegan a la cuota mínima, que son 240 cuotas que deben de aportar, esta persona definitivamente tuvo que haber trabajado podría ser desde joven o podría ser en una edad mucho más avanzada. Por ejemplo, yo tengo casos que conozco en donde hay personas que tienen hasta 60, 65 años que todavía están laborando, que realmente ya no deberían de ser, ya no son tan productivos, pero aún así laboran. ¿Y por qué? Porque resulta que su aportación al Seguro Social aún no ha llegado a la cuota mínima. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si llegamos a la cuota a los 70 años, y probablemente nosotros solo, o la persona que llegue a la cuota de 70 años y fallezca a los 80 años, únicamente el seguro le va a cubrir y le va a dar una pensión de 10 años. Esa es una ganancia para el seguro, porque le aportó 20 años y solamente le va a dar pensión de 10 años. Sin embargo, hay casos diferentes, en donde el seguro no es que pierda, porque el seguro está, por eso les digo que en nociones de cálculo actuarial se utiliza la tablita de las probabilidades de vida. Entonces, ahí se compensa porque hay población que reciben hasta 30 años de pensión. Entonces, acá, si nosotros vemos las pensiones también son un poquito, creo yo que hasta ofenden, porque
hay pensiones que están recibiendo, pensionados están recibiendo 600, 700 o 800 quetzales al mes. Pero ese cálculo se hizo desde el momento que ellos empezaron a cubrir su cuota. Entonces, sin embargo, también esto no es algo que matemáticamente no se pueda entender. Claro que sí, cuando nosotros vamos y revisamos desde el momento que empezó sus aportaciones, en la tablita de aportaciones, nosotros podemos verificar que fueron tan bajas. Hubieron aportaciones de 20, 25, 30 quetzales, o de 50 o 60 quetzales. Entonces, obviamente, según la cantidad aportada, es de esa manera como se debe de otorgarle también la pensión. Entonces, ese es el objetivo que se busca con la noción de cálculo actuarial, entender cómo funciona. Por eso nosotros en algún momento emitimos un juicio cuando escuchamos, es que Alex es una lata porque otorga pensiones vergonzosas. Ah, pero veamos cuánto le aportamos. Entonces, yo en algún momento, porque estuve haciendo auditoría en el instituto, y justamente yo vi esa parte de las pensiones. Yo ahí me fui a desengañar y fui a ver la realidad. Pedí una tabla de distribución en donde aparece registrada la cantidad de aportaciones de forma mensual y de forma anual de cada contribuyente, de los que yo quería verificar. ¿Por qué tenían pensiones de 650? Si sabemos que 650 para una pensión es totalmente complicada. Incluso para mí era como un insulto, ¿cómo es posible que se pueda recibir eso? Pero cuando yo voy a ver la realidad y veo los cálculos que se hicieron originalmente, las aportaciones en las cuotas que hizo el trabajador fue bastante bajas. Aportaciones, como les decía, de 15 quetzales, de 20, de 50, de 60, porque es la cantidad de salario que tenían o lo que el patrono reportó. Entonces, es por eso de que en cálculo actuarial nosotros al entender esta parte nos va a servir comprender el reflejo de o el resultado de, porque nosotros, yo les decía, cometemos el error de emitir juicios, pero no conocemos realmente cuál es el problema. Yo no lo hubiese entendido con facilidad si no hubiese estado involucrada dentro de una auditoría. Y cuando yo vi eso, comprendí de que lo que nosotros decíamos como a la que cuota tan baja, qué vergonzoso, qué pena, pero no, la cuota estaba exactamente como corresponde a sus aportaciones. Entonces, para eso nos sirve, por eso yo les decía que cuando en un lado la base es las rentas vitalicias, ¿cómo se calcula? Yo les decía, aquí nosotros si hablamos de una renta de por vida, esa renta por vida está calculada con la tabla de mortalidad. ¿Qué sucede? Sucede de que el capital, yo les decía, nunca se toca, pero se distribuye en función de una renta los intereses que genera ese capital. Inclusive ni siquiera se distribuye la totalidad. En el tema del seguro social, que es donde a nosotros probablemente ahí lo podemos ver un poquito mucho más marcado, porque en esa parte nosotros podemos ver que con base, yo les decía, cuando se otorgan estas pensiones o estas cuotas, va a ser solamente si usted otorga una cantidad inferior, definitivamente le van a calcular una cuota bastante baja, porque va a ser que no va a ser lo mismo y no va a ser la misma renta de alguien que aportó 50 o 100 quetzales mensuales a alguien que aportó 700 u 800. No puede ser lo mismo. Tiene que ser con base a lo que otorgó. Por eso es que la tabla de mortalidad a través del cálculo actuarial
sirve y permite que equitativamente se pueda distribuir esas cuotas y que el capital nunca se fraccione. Bueno, entonces, veamos, jovencitos. La tabla que yo les estaba explicando, ese va a ser el instrumento que nos va a servir desde ahorita hacia adelante. Esa tabla nos va a servir para poder encontrar los valores que nosotros necesitamos en función de la edad, en función de la probabilidad de vida o la probabilidad de muerte. Entonces acá esta tabla como instrumento por medio del cual se calculan las primas de riesgo de los seguros de vida, así como las probabilidades de vida o de muerte para todas las edades que conforman dicha tabla. La tabla, se recuerdan que yo les había indicado que empezaba desde valor 0, de 0 años a 99. Está determinada con la probabilidad de vida y la probabilidad de muerte también. La probabilidad de vida, que es lo probable es que tengan hasta 99 años, que es bastante baja, y lo vamos a ir viendo. Bueno. Las tablas de mortalidad pueden derivarse de población general, es decir, que la información obtenida a través de censos de población, que yo les había dicho que la base, ¿cómo vamos a saber cuál es, primero, la cantidad y las edades de la población? ¿De qué manera nos enteramos? Definitivamente tiene que ser a través de un censo. Ahora, esa es la primera base. Con respecto al seguro social, ¿cuál es la base? Es la cantidad de personas o la cantidad de trabajadores que aportaron al seguro. Entonces, con base a eso es que se toma, esa es la base, esa es la población para ellos, porque eso serán a los únicos a los que deben de pagarles o les deben de calcular una pensión. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no se toma a nivel nacional? No, porque no les sirve. El censo solamente es un parámetro de el cálculo para ver cuál es el porcentaje de probabilidad de vida. Para eso sí sirve. Pero para la distribución de pensiones solamente sirve la población que estuvo contribuyendo. Eso es lo único que les va a servir. Ahora bien, luego la población general y de población asegurada. En este caso, algunas tablas de mortalidad separan los asegurados por sexo, así también por el cálculo de las rentas y de las pensiones. Se utilizan tablas especiales. ¿Por qué en algún momento se hacen también cálculos por género o por sexo? ¿Por qué? Porque resulta que la probabilidad de vida en un hombre y en una mujer es diferente. Pero nosotros acá lo tenemos generalizado. La tablita que vamos a usar está de forma general. Bueno, la tabla que nosotros vamos a aplicar, existen diversas tablas, pero la última que nosotros lo utilizamos dentro de nuestro curso y también es la tabla que se utiliza dentro de las instituciones como el Seguro Social, y lo utilizan también, si hay alguien que trabaja en seguros, también sabe muy bien que aplican una tabla para el cálculo de los seguros. Bueno, derivan diversos factores para poder hacer dicho cálculo. Ahora bien, la tabla que nosotros vamos a aplicar va a ser la tabla de mortalidad CSO 1980 al 4%. Veamos. Esta tabla, por favor, lo pueden verificar. No sé si ya lo ubicaron en su prontuario. Está acá. Porque obviamente aquí no se puede verificar completamente, ¿verdad? Porque, pues, es bastante pequeño los números, pero por eso quiero que cada uno lo veamos. Ahora bien, nosotros acá vamos a encontrar simbología. ¿Qué significa cada uno? Entonces, por favor, necesito que estén con su tablita. Por ejemplo, vamos a ver las columnas. Las columnas empezamos desde la edad X. La edad X, ya les había dicho que se denomina desde la edad 0 hasta los 99 años.
Luego vamos a tener la columna que sería la tercera, a partir de la primera hacia adelante, sería la tercera. Vamos a encontrar el X, en donde vamos a indicar el número de vivos a la edad X. Es decir, veamos, cuando nosotros vemos el número de vivos, lo vamos a comparar también con la probabilidad anual de vivir y morir. Veamos acá. La columna de X, veamos acá, que sería la columna 1, 2, 3 y 4. Esta significa número de muertos a la edad X. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ver ambos datos. Veamos. Si marcamos el número 50, que es la última fila que nosotros tenemos en la primera parte de la tabla, nosotros vemos en número de vivos a la edad X, es decir, a los 50 años, vean, el número de vivos, nosotros acá tendríamos como 89.666. Número de vivos a la edad de 50 años. Si nosotros lo comparamos con los, si vemos acá a los 40 años, nosotros tenemos la probabilidad del número de vivos de 93.000. No sé si lo podemos ubicar. Nosotros acá a los 40 años podemos ver que tenemos una probabilidad de 93.772. Si nos trasladamos a los 50 años, la probabilidad es de 89.000. ¿Qué significa esto? De que cada vez que los años van avanzando, la probabilidad va reduciendo. Si nos trasladamos a veamos a los 60 años. Tenemos acá la siguiente hoja, por favor. Ahora resulta que aún mucho más baja es la probabilidad, que ahora tendríamos solo 80.843. Si trasladamos a la edad de, veamos, los 80 años, si se dan cuenta, nosotros habíamos visto que cuando tenían 40 años la probabilidad era bastante alta. Los 40 años decíamos que son 93.772. Ah, pero trasladémonos a los 80 años, que sería el doble de la edad. Vean, la probabilidad o el número de vivos reduce a 32.745. Entonces, esta tabla, esta nos sirve para utilizarlo como cálculo matemático y cálculo financiero. Acá lo que nos está dando es probabilidades de vida. Con base a esto, nosotros aplicamos las fórmulas con base a un principal, con base a un capital. Entonces, nosotros vamos a determinar ciertos datos o cierta información. Bueno, entonces, esta tabla, por ejemplo, la columna QX, veamos acá. Vamos a ver dónde tenemos esa. Esta es la primera. Nosotros acá tenemos probabilidad anual de morir. Y PX va a ser la probabilidad anual de vivir. Veamos. La probabilidad anual de morir, la QX, es la segunda columna. Si nosotros veamos que es mucho más fácil ver a los 50 años. Nosotros tenemos acá a los 50 años 6.71 de probabilidad de morir. Pero veamos la columna PX, que es la 1, 2, 3, 4 y 5. Por favor, vamos a verla. Nosotros acá tenemos en la probabilidad anual de vivir, nosotros acá tenemos número de personas. Es decir, que nosotros acá tenemos 89, por la edad, hay una probabilidad alta todavía de 89.065 probabilidad de vivir. Es decir, que la probabilidad de morir es mucho más baja, pero si nos vamos a los años, vamos a ver, comparémoslo con los 80, que es mucho más fácil. Vamos a ver. QX, que es la probabilidad de morir, veamos acá, 80 años, se eleva a 93.64. Y la probabilidad, en este caso, de vivir, en la columna PX, que sería la 1, 2, 3, 4 y 5, estaríamos hablando de 29.509. Entonces, si ustedes ven el comportamiento de la tabla, no es dependiendo qué es lo que nosotros querramos ver.
Si los años van aumentando, obviamente las edades aumentan y las probabilidades de vida también aumentan. Y lo mismo sucede con las edades de 0 hacia adelante. Hay una media donde nosotros podemos ver, por ejemplo acá, si nosotros vemos en LX, número de vivos a la edad de X, veamos acá en la tercera columna, nosotros en edad 0 tenemos 100,000. Pero podemos ver número de muertos a la edad de X, que sería la columna número 4 a la edad 0, solamente tenemos 418. Es decir, que hay las edades cortas en la tabla de probabilidades. Esto sucede porque la probabilidad de vida de menor edad es bastante alta. Pero cuando nosotros llegamos a las edades, a partir de los 50, a partir de los 40, empezamos a ver que empieza a reducir la probabilidad de vida. Entonces, esta tabla, si la logramos entender, realmente no nos va a complicar en la utilización. Ahora bien, nosotros acá vamos a utilizar también, por ejemplo, cuando nosotros combinamos estos datos, ¿por qué se le llama con valores de conmutación? Porque no solamente está basado con valores técnicos, que estos justamente es un elemento básico que se utiliza como tasa de interés, pero también está combinado con los registros estadísticos que yo les decía, tanto de personas vivas y fallecidas. Esto va a ser en el contexto de lo que nosotros querramos. Yo ya les había dicho que el censo poblacional a nivel general, eso no sirve exclusivamente para poder medir la probabilidad de vida y las edades existentes. Ahora bien, la población específica que tenga, por ejemplo, los seguros, obviamente su población va a ser la cantidad de gente asegurada. Lo mismo sucede con el seguro social, su población es la cantidad de contribuyentes que tenga. Bueno, entonces veamos. Nosotros acá vamos a desarrollar nuestro tema de dote pura. Vamos a ver las fórmulas, vamos a ver el valor de dote pura, en este caso el capital, cuando se conoce el capital y cuando no, las rentas o anualidades vitalicias, que eso fue lo que ya habíamos hablado. Yo les decía, cuando nosotros vimos las rentas vitalicias, pues solo hicimos el cálculo de la renta. ¿Cuál era nuestra base? Era el capital. En este caso ya no vamos a basarnos solamente en un capital, sino que nos vamos a basar con las probabilidades estadísticas de la tabla de conmutación. Así también vamos a ver los seguros de vida, capital, en este caso se toman, obviamente hay diferentes tipos de seguros, en donde dependiendo el tipo de seguro que se contrate, eso lo vamos a ver en su momento, como clases de seguro. Vamos a encontrar el seguro ordinario de vida entera, el seguro de vida temporal o a término, seguro de vida total o mixto. Cada uno tiene condiciones específicas, los cuales nosotros cuando contratamos un seguro, pues las escuchamos y contratamos el que a nosotros consideramos que nos convenga. Y también vamos a ver la prima neta única, que va a ser también parte de nuestro tema, la prima neta nivelada anual también, la prima comercial o de tarifa, y por último vamos a encontrar la reserva matemática. Con eso, si se dan cuenta, los casos son bastante pequeños, sin embargo, en algunos casos sí vamos a extendernos porque vamos a ir combinando, a efecto de que podamos ir comprendiendo y poder también explicar todos los casos de una vez. Yo les decía de que nosotros acá pues no vamos a tener mayor complejidad derivado que este tema es bastante sencillo, porque aquí logramos entender cada uno de los temas, los logramos entender dentro de nuestros casos, de nuestro prontuario, y a su vez la aplicación de
nuestra tablita, sin equivocarnos. Ahora, todavía estoy pendiente, el licenciado Benjamín el día de hoy no está conectado con nosotros porque tuvo un pequeño compromiso. Y yo les había dicho que pues está de honor y no le puedo exigir porque él tiene o sea, está por voluntad. Entonces, en el segundo horario sí va a estar. Y en esta parte, como él no se encuentra, yo le voy a pedir que nos haga favor de compartir porque la tabla tiene un error. Pero se los vamos a marcar para que ustedes lo puedan comparar. Él lo tiene en Excel. Se los va a mandar, si no estoy equivocada, y les va a marcar dónde está la corrección que se debe hacer. A manera que cuando nosotros apliquemos nuestro dato, apliquemos el mismo dato todos. Porque dependiendo qué prontuario se esté utilizando, es ahí donde nos vamos a encontrar el error. Lo que hicimos fue modificar al prontuario que yo tengo para dejar el dato para todos. Porque recuerden muy bien que a la hora de aplicarlo, definitivamente nuestro resultado va a variar si nosotros aplicamos los valores variados. Y ahí, en el examen, definitivamente a la hora de seleccionar la respuesta, o no está, o simplemente nunca nos va a pegar, porque el cálculo que yo utilizo es con base a mi prontuario físico que tengo. Por eso es que el IC se tomó la molestia en hacer todo ese traslado de información que él en su momento, él es la persona indicada, se los va a trasladar. Bueno, vamos a empezar por favor con el primero. Vamos acá. Vamos con la dote pura, por favor. Nosotros acá, lo que vamos a ver dentro de esto, que una dote pura es un contrato que promete pagar a su beneficiario una cierta cantidad de dinero. Pero vean, esto tiene una condición específica. Que este dinero, al final de un periodo de tiempo, se va a dar de forma determinada. Quiere decir que acá nosotros debemos encontrar ese rango de tiempo. La condición es que siempre que dicha persona esté con vida para recibirla. Es decir, que la dote pura tiene un rango de tiempo. Si esta dote pura, por ejemplo, se contrata a 10 años, por ejemplo, hoy, X persona de 30 años contrata una dote pura, pero lo va a recibir para 10 años. Quiere decir que a los 40 años dejaría de percibirla. Pero acá es algo muy particular, porque entonces, ¿cuál es nuestra base? Nos vamos a la tablita de probabilidad de vida y probabilidad de muerte. Ese rango de edad tiene mucha probabilidad de vida, según la tabla de mortandad. Ahora bien, vean, resulta que la condición que se debe cumplir dentro de ese rango de tiempo de 10 años, de 30, 40 años, es siempre que dicha persona esté con vida para recibirla. Si, por ejemplo, antes de los 10 años, la persona fallece, automáticamente la dote pura se habrá perdido. Entonces, en este rango de tiempo se debe cumplir las condiciones específicas que se contraen dentro de un contrato. Por eso es importante que cuando nosotros adquirimos un seguro, le prestemos total atención a las cláusulas específicas que tengan los contratos. Porque si nosotros emocionados, que compramos un seguro, compramos una dote pura y sabemos que en 10 años nosotros vamos a recibir el beneficio. Pero ahora bien, ¿qué sucede? Que acá nos indica de que en la cláusula específica, si la persona esta persona ya no se encuentra con vida, inmediatamente el seguro, porque ese es un tipo de seguro, o la dote pura se habrá perdido. Bueno, entonces por eso les digo que cada vez que nosotros
firmemos un contrato o acordemos contraer responsabilidad de un contrato, tenemos que verificar exactamente cuáles son las condiciones. Eso es, de alguna manera, cuando nosotros decimos, es que ahí traía palabras ocultas y nosotros no le entendimos. No, es que nosotros no leímos bien. Entonces, por eso es importante que le prestemos mucha atención al tipo de seguro que estamos recibiendo. Entonces, ¿por qué toma este nombre? ¿Por qué es una dote pura? Porque resulta que esto es derivado que sobre una cantidad de dinero que se va a pagar al cabo de X años. Yo les había puesto el ejemplo de 10 años, puede ser 10, 15, 20, 30 años, la cantidad que se desee. La condición es de que esta persona en ese momento de recibir o la fecha o al cabo del tiempo del término del contrato, efectivamente la persona cumpla la condición de estar con vida. Si no está con vida, automáticamente esta dote pura se perdió. Ahora, vean, cuando nosotros estamos en los exámenes privados, yo traigo a colación esto porque en algún momento va a suceder. Por ejemplo, si nosotros sabemos completamente el concepto de dote pura y nos indica ahí, por ejemplo, nos indica de que sabemos que la dote pura se recibe sí y solo sí la persona esté con vida, la persona que lo contrató o a quien se le contrató el seguro. Entonces, en un examen privado les puede venir un caso tan simple y les indica ahí el plazo, cuáles son los términos, pero hay una situación. Les puede indicar y la persona cuál es la cantidad de dote pura que va a recibir la persona. Si se habla de 20 años de vigencia, si la persona fallece a los 15 años, ¿cuál es la cantidad de dote pura que va a recibir su beneficiario? Al leer ese problema, yo no lo resuelvo, porque yo ya sé que acá no aplica el beneficiario, porque el único beneficiario es la persona que comparece como dueño de la dote pura, que comparece la única persona que va a ser beneficiaria, porque este tipo de seguro, esa es la particularidad que tiene. Entonces, en un examen privado puede venir una pregunta como tal, estamos tan nerviosos o estamos tan emocionados que todos lo sabemos y resolvemos ese problema con la cantidad de tiempo que nos dicen ahí, 0. Pero si nosotros sabemos muy bien el concepto y no se nos olvida, va a ser mucho más fácil, porque nosotros sabemos, ahorramos tiempo y definitivamente ese caso para nosotros automáticamente ya está calificado, toda vez que no lo resolvamos. Bueno, entonces acá, ¿qué simbología vamos a utilizar? Vean, nosotros en esta simbología, en todo esto es exactamente lo mismo, porque vamos a utilizar X, N y también vamos a utilizar el capital. Bueno, aquí porque es condicionante el tiempo, entonces sí tenemos el valor de N. No recuerdan que cuando hablamos de las rentas vitalicias nosotros no teníamos tiempo, porque el tiempo no existe. Eso es como el seguro social, ahí no aplica el tiempo, porque la renta es a partir de la autorización de la primera cuota hasta el último día que deje de recibir la pensión el beneficiario o el derechohabiente. Que tenga beneficiarios, ese es otro asunto, porque aquí se hacen los cálculos de forma individual y la cuota se da de forma individual también. Bueno, veamos. Nosotros acá en la X vamos a encontrar, según la simbología, edad actual de la persona o la edad en donde se inicia el tiempo del contrato, que es exactamente lo mismo. Luego tenemos N, que nosotros acá lo encontramos como tiempo que transcurre, es decir, el tiempo que se deja indicado dentro del contrato.
se dan cuenta, estamos utilizando una simbología bastante corta en comparación de la simbología que nosotros ya veníamos acostumbrados a aplicar en las unidades anteriores. Solo que aquí vamos a utilizar varias porque para cada tema tiene cierta simbología específica en donde vamos a ir adhiriendo ciertos valores y en otros vamos excluyendo porque no nos son útiles o no son aplicables. Luego la K va a ser el capital. Bueno, entonces acá, cuando nosotros apliquemos dentro de nuestra fórmula nuestros datos, los vamos a ir incorporando. Siempre la edad, es decir, la edad actual, puede ser la edad de la persona, o puede ser también el tiempo en donde se inicia el contrato. Porque la persona puede tener 20 años, pero si el contrato inicia hasta los 30 años, entonces esa es la edad que se debe de colocar acá. El tiempo, esto va a transcurrir, depende, yo les decía anteriormente que puede hacer que el contrato de este seguro dure 10, 15, 20 años, es justamente el tiempo que nosotros tenemos que identificar acá y lo debemos de incluir. Y acá, definitivamente, si nosotros no aplicamos el valor del capital, entonces no estamos hablando de un tema financiero, porque aquí estamos hablando de temas estadísticos. Yo acá tengo probabilidades y tengo datos estadísticos, pero esto es justamente la parte financiera que nosotros vamos a determinar. Con base en capital, definitivamente el tiempo que transcurre y la edad, en este caso, de la persona, y por la tabla de conmutación y de probabilidades que vamos a aplicar, nosotros vamos a determinar esa dote pura que se va a otorgar al final del plazo que se determinó aquí. Sí, y solo si la persona está con vida. Bueno, vamos con el problema 1, por favor. Que alguien lo lea, por favor, si fueron tan amables. El problema número 1 dice, ¿cuál será el valor actual de un dote pura con valor de 170,000 para una persona que actualmente tiene 37 años de edad pagadera cuando cumpla 47 años de edad? Aplica tabla de mortalidad 1980 al 4% de tasa de interés técnico. Determina el valor actual sin valores de conmutación y con valores de conmutación. Muchas gracias. Muy amable. Va, veamos. Por favor, podemos trasladarnos en la página número 16 de nuestro prontuario. Me indican, por favor. Yo tengo acá el digital. Ustedes véanlo ahí porque aquí no se va a poder visualizar. Vamos a la página 16. En la parte casi al final, numeral 5, ahí vamos a encontrar, no sé si está numerado el que ustedes tienen, pero son los dos recuadros, son los penúltimos que tenemos, por favor. Aquí nos indica dote pura, valor actual. Va, ubiquémonos ahí, por favor. Eso nos va a servir para poder determinar el problema que la compañera nos acaba de leer. Bueno, voy a borrar esto. Bueno, veamos. Entonces acá vamos a determinar, como acá nos indica según el caso, cuál será el valor actual de una dote pura. Es decir, que nosotros, el valor actual para una dote pura, nosotros lo vamos a determinar con esta simbología. Esto no lo colocamos dentro de la simbología, pero sí está dentro de nuestro prontuario. Entonces acá vamos con el valor actual, n de x va a ser igual
Esto es justamente lo que nosotros necesitamos despejar, este valor actual. Ahora, bien, veamos. Acá nos indica cuál será el valor actual de una dote pura con valor de 170,000 quetzales. Ese es el capital. Quiere decir que nosotros acá identificamos con K de 170,000. ¿Sí? Luego nos establece para una persona que actualmente tiene 37 años de edad. Bueno, aquí afortunadamente nos está indicando de una vez la edad de la persona. Entonces acá nos vamos con... ¿Se recuerdan que esto, a la hora de identificar este dato, nosotros le colocamos la edad actual de la persona con X? Continuamos. Luego nos indica pagadera cuando cumpla 47 años de edad. Entonces nosotros acá, si esta persona a los 37 años de edad contrajo esta obligación, quiere decir que va a recibir los beneficios cuando cumpla los 47 años. Entonces, ¿cuánto tiempo va a transcurrir entre el contrato y la finalización del mismo? ¿Cuál sería el valor de N acá? 10. Correcto. Correcto. Este tiempo es el rango de años que existe entre la fecha de inicio de ese contrato hasta la fecha de entrega o finalización del mismo. Entrega del beneficio y finalización del contrato. Bueno, entonces luego nos indica aplique tabla de mortalidad. CSO 1980 al 4% de tasa de interés técnico, que nosotros acá aplicamos nuestra tabla de conmutación. Determina el valor actual sin valores de conmutación y con valores de conmutación. Ahora bien, nosotros acá tenemos dos fórmulas. Ustedes pueden observar ahí, por favor. En la dote pura tenemos en la primera parte con valores de conmutación y en la segunda parte sin valores de conmutación. Vamos a aplicar los dos, por favor. Vamos acá. Vamos a determinar la primera. Vamos para acá, por favor. Veamos. Hay datos que en la tabla todavía no lo habíamos explicado y que ahora lo vamos a ir complementando. Bueno, entonces veamos. Nosotros necesitamos acá conocer cuál es ese valor actual de esta dote pura. Veamos. Nosotros acá tenemos, primero nosotros tenemos que identificar cuál es el valor, en este caso de X, en D mayúscula. Vamos a la tablita, por favor. Nos vamos a la tablita, por eso yo les decía que nuestra base va a ser siempre nuestra tablita. Entonces nos vamos acá. Primero, vamos a ir sustituyendo los datos de una vez acá. Vean, nosotros tenemos DX. X, recuerden que nosotros asignamos 37, pero eso se lo asignamos toda vez que nosotros vimos la edad de la persona. Más N. N es justamente el rango de tiempo que nosotros ustedes lo determinaron igual a 10. Luego acá, otra vez de X, ya sabemos que X son los 37. Y acá, el valor de K es justamente el capital que nosotros establecimos dentro del problema. Entonces vamos para acá, por favor. Luego nosotros venimos y sustituimos. Ahora sí, vamos a sustituir. Nos vamos en la tabla de mortalidad, por favor. Veamos acá. Primero busquemos, como acá nos indica D37, vamos a la edad X. Busquemos los 37. Nosotros acá buscamos el número 37 y después de ubicar la línea 37 vamos a ubicar la D mayúscula de X, que nosotros en nuestra tablita lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la columna número 6.
Entonces acá lo único que tenemos que tener cuidado es la identificación de los valores en la tabla, porque aquí todos los valores ya están establecidos. Entonces acá tenemos D37, nosotros tendríamos acá en DX 22.142, ya lo perdí, .1489. gracias. Entonces acá, como ya estamos sustituyendo los valores, 22.000, ¿cuánto le dije? 142. Ajá. .1489. 1489, muy bien. Lo que hicimos acá fue sustituir, nosotros buscamos la literal. Vean, todos los números que nosotros tenemos agregados acá en X, todos van a ser precisamente la edad, en el rango de la edad es donde nosotros debemos de buscar. Ese es el valor. Luego nos trasladamos a la literal. Por eso nos indica DX, nos vamos a DX y ahí nos establece según la edad o según el valor de X, es un 37, vamos a buscar su valor como el que establecimos acá. Luego, aquí en 10 no hacemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese valor existe, ese valor no lo tenemos que buscar. Ahora, nuevamente venimos acá y tenemos que aplicar nosotros. Si es lo mismo, esto y esto es lo mismo, entonces yo ya no me complico, solo lo voy a trasladar hasta acá. Y acá los 170.000 que tengo. Ahora, ¿qué es lo que procede? Únicamente el cálculo. Aquí no tengo que hacer mayor cosa. Bueno, tengo que sumar, dividir y multiplicar. ¿Me dicen cuánto les da? 170.076.78. ¿Cómo lo calculó? Sumó, dividió y multiplicó. Sí. Por favor, ¿me pueden decir si ese es el dato? Mire, Sí, también me da eso, licenciado. Sí, espérenme. Correcto. Vamos a borrar este. Aquí hay un paso que nos hace falta todavía. Vean. Vamos acá. Aquí teníamos aquí el valor, vean. Aquí el valor de cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos de 37 y de, perdón, como este no tiene ninguna literal, nosotros ¿qué hacemos acá? Lo tenemos que sumar. Entonces acá, vean una corrección, aquí nosotros, quiere decir que nosotros tenemos 47 y acá nosotros tenemos de 37. Entonces acá nuestros valores obviamente cambian. Entonces acá, hágame un favor que alguien me busque este valor, por favor, si fuera tan amable. ¿Alguien me puede buscar ese valor, por favor? De 47 y se recuerdan la columna de la edad. Y Son 14.440. Punto 5538. Perdón, 98 creo que es. Perdón, 440, ¿verdad? 440, ajá. Punto 5548. Muy bien. Ahora bien, vean. Solo quiero volver a retroceder. Cuando nosotros no tenemos ninguna literal en este caso, nosotros toda vez que estén aquí porque es la fórmula más sencilla. Pero cuando tenga signos de agrupación, ¿qué tenemos que hacer? Es sumárselos. Aquí no tenemos ningún otro valor, por lo tanto lo dejamos exactamente igual. Entonces, por eso es de que me pareció extraño que el resultado que se estaba determinando fuese similar a el capital. Entonces, por favor, si me hacen un favor de decirme cuánto les da ahora.
260,666.25. 200. 60,666.25. 25. ¿Lo aproximó? Revisen eso, por favor. Por favor, revisen si eso nos da. Y se recuerdan que primero se divide y después se multiplica. Licenciada, me dio 110,869.74. Sí. Tiene que ser inferior. Eli, Se equivocó. 110,000. Ajá. 869.74. Muy bien. Solo comparen los demás, por favor, si están bien ahí. Comparen eso, por favor. Sí, licenciado. Sí, está bien. Va, perfecto. Entonces, vean, jóvenes. Es acá donde nosotros debemos de observar qué tan beneficioso y rentable, sobre todo si es rentable para nosotros, el contrato de esta dote pura. Vean, ¿cuál es el valor actual? Es decir, que al cuánto es la inversión de esta dote pura que se debe efectuar al los 37 años, para que 10 años después se tenga un beneficio de 170,000. Pero ese no es el total del beneficio, porque en los 170,000 está incluido este capital que se invirtió. Si alguien me hace el favor, hagamos esta analogía. Si alguien me hace el favor de restarle los 170,000 a los 110,869.74, ¿cuánto nos da? Esto es adicional, no es parte del problema. ¿Cuánto nos da? 59,130. 130. Punto 26. Punto 26. Va. Entonces veamos. Esta analogía es un dato que nos puede servir para poder analizar si realmente no es rentable para nosotros hacer este tipo de inversión o no. Entonces vean, 10 años después, los intereses que se van a generar y se van a recibir va a ser esto, no va a ser los 170,000. Recuerden muy bien que dentro de estos 170,000 está la inversión de 110,000, que son justamente lo que se otorgó en el momento de adquirir esta dote pura, para que al final, con esa salvedad de que podría ser que la persona no esté viva para recibir el beneficio, es decir, que se pierdan los 170,000 completos. Ahora, si nosotros hablamos de 10 años, que son 10 años los cuales se van a tardar para poder recibir este beneficio, que es solamente es esto la parte donde podemos decir que es una ganancia. Si son 10 años, dividimos dentro de 10 años esto, ¿cuánto nos da? 5,913.02. 5,913.02. Muy bien. Ah, pero nosotros todavía no estamos convencidos. Entonces, ¿qué pasa acá? Veamos, ahora dividamos esto dentro de 12 para ver cuál es la renta que nosotros tendríamos mensual de ese capital colocado. 492.75. 75, muy bien. Ahora bien, yo les pregunto, si nosotros financieramente hacemos un análisis, pues nosotros lo que queremos es ganar. Ganar, ganar y ganar. Eso es lo que queremos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema financiero? Es obtener la mayor cantidad de intereses posible. Si yo estoy haciendo una inversión que es esto justamente, yo tengo que analizar por todos los ángulos si me es rentable. Se oye bonito 10 años después, son 59,000. Pero son 10 años. Pero si lo divido dentro de un año, dentro de los 10 años, en un año tengo 5,913. Allá me va, ya no me está cuadrando bien el dato. Para mí es un dato bastante, son intereses muy bajos para el capital que se está colocando. Entonces, pero si lo divido de forma mensual, entonces vean, cuando se adquiere la dote pura, se invierte esto.
¿Será que no existe otra modalidad u otra forma en donde se pueda generar una mejor cantidad de intereses de forma mensual sobre este capital de 110? Tiene que existir otra forma. Entonces es ahí donde nosotros decimos, bueno, ¿me es rentable, sí o no? ¿Y se dan cuenta acá? Esa es la forma, a mi criterio, una forma bastante, si quieren entenderlo así, muy rústica para explicarlo, ¿verdad? Si así lo quieren entender. Pero un cálculo así rapidito y me doy cuenta, bueno, de estos 110,000 estoy ganando 492.75 al mes. No es nada, definitivamente tendría que buscar otra alternativa porque esta no me sirve. Bueno, entonces, ¿hasta dónde llega la explicación y hasta dónde debo de llegar en mi resultado? Solamente toda la parte que coloqué en rojo. Eso no, eso es un dato adicional que solamente lo estoy utilizando para, es algo como una analogía. Que nosotros acá no solo es de venir a sumar, restar y multiplicar, no, acá tenemos que analizar, estamos haciendo, para qué nos sirve, y como futuros auditores, porque todos los que estamos acá vamos a ser conductores en algún momento al final de nuestra carrera, quiere decir que nosotros debemos de observar todas las posibilidades que existen. Si a mí me dicen que yo asesore a alguien para adquirir esta autocurrelo, no lo adquiera. Porque si esto lo está ganando 492 al mes, de los 110 que usted está colocando, y aquí todavía nos hace falta, hubiésemos hecho una analogía de los 492.75 sobre estos 110,000, ¿cuánto representa como tasa de interés mensual? Entonces, es una tasa bastante baja. Ahora bien, si a mí me dicen que yo asesoro a esta persona, no digo que no, porque hay una condición aquí muy importante. Una de las condiciones es de que si esta persona le llegara a pasar algo, a fallecer, o probablemente no se pueda comprobar por X y razón, que aún está viva, no puede reclamar este beneficio, lo va a perder. Entonces, esa sería una de las desventajas a mi criterio. Recordemos que todos tenemos un criterio distinto en función de cómo veamos el problema. Yo considero no rentable esto. Bueno, entonces, la explicación de nuestro caso solo llega hasta acá. Esa es la respuesta que nosotros dimos. Entonces, ¿por qué cuando la compañera me dijo que había determinado 260, era imposible? ¿Por qué? Porque lo que nosotros determinamos este valor actual es lo que se invierte para que posterior al plazo establecido del contrato se reciba esto. Pero esto no son solo intereses, sino que esto está inmerso en tu capital. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, de una vez hagamos el siguiente caso sin valores de conmutación. Vamos a aplicar la siguiente fórmula, por favor. Voy a borrar esta parte. Esta no sirve.
Bueno, vamos siempre con los mismos valores. Acá dejé los datos. Ahora solo vamos a cambiar de fórmula. Bueno, vamos a nuestro prontuario, por favor. En la parte del lado donde nosotros estábamos viendo la fórmula, está la siguiente. Vamos a ver. Vamos acá, por favor. Esta es una unidad constante. Esta es una I minúscula. Vamos acá, por favor. Elevado a menos n. Esto que ustedes ven acá parece I, pero es L. Entonces, por favor, es L mayúscula. Y colocamos acá X más N. Vamos acá. Sustituyamos, por favor. Sustituyamos y apliquemos. Bueno, ahí nos hace falta el valor de K. Si no lo tienen prontuario, agréguenselo, por favor. Sustituyan, ahí se recuerdan. Bueno, vamos a sustituirlo acá. La unidad, yo les dije que eso es constante. ¿De dónde yo voy a determinar el porcentaje? Este es un porcentaje. Recuerden muy bien que es una tasa de interés. Nosotros acá tomamos la tasa de interés que tiene la tasa de interés técnico, que esto ya lo establece dentro de la tabla, esto nunca cambia, es exactamente el mismo. Entonces nos vamos acá. Recuerden muy bien que cada vez que nosotros trabajamos los datos siempre lo llevamos con decimal de una vez. Entonces acá cerramos elevado a menos el valor de n. ¿Cuál era? Justamente los 10 que calcularon. Aquí no tenemos ni un solo signo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No agregarlo, L. L va a ser igual a X37 más N. N, ¿qué valor tiene? 10. Lo sustituimos de una vez. Vamos acá, por favor. L acá se va a ir otra vez con 37 porque es el valor de X. Acá vamos a sustituir también el valor de K con 170,000. Luego nos vamos, por favor. Sumamos. Aquí de una vez unifiquemos. 1 más 0.04, 1.04 elevado a menos 10. No hay signo. Aquí, como no tiene literal los 10 y los 37 sí, los unificamos. Entonces acá en lugar de 37 va a ser L47. Vamos acá, por favor. L37 y K sigue siendo los 170,000. Siguiente paso, por favor. Eleven a menos 10, 1.04, por favor. ¿Cuánto les da? 0.6755. 55. 6416. 6416. 88. Perdón. Muy bien. Entonces acá, por favor, como ya establecimos, ahora busquemos el valor de, me dicen por favor, busquen ustedes el valor. 91,233. 233. Sí, solo eso. Exacto. Vale, perfecto. Entonces acá L37, no recuerdo cuánto es. Solo que es 91,000, Linda. Perdón. 91,000, ajá. ¿Y acá? Y ese es 94,505. 505. ¿Exactos? Sí, porque es la columna de LX, ¿verdad? En la tercera. En la línea, perdón, en la línea de 37, en la edad de X, ya solo busca la columna de LX, por favor.
Ahí ya se lo van a los cálculos. ¿Qué pasa acá? Ya dijimos que no tenemos signos, por lo tanto eso representa, según la ley matemática, que eso va a ser una multiplicación. Ley de signos. ¿Me dicen cuánto les da? Licenciada, buenos días. Una pregunta. ¿El monto de la I, dónde lo sacó? No sé si lo puede volver a explicar. Disculpe. Sí, con Gracias. mucho gusto. La I minúscula es la tasa de interés técnico. Es el porcentaje que lo establece la tabla de mortalidad. Veamos acá. ¿Se acuerda la tablita que yo les estaba explicando hace un momento? La tabla que tenemos en nuestro prontuario. Usted se da cuenta acá, al inicio nos establece tabla de mortalidad y valores de conmutación CSO 1989 al 4% anual. Es decir, cuando vamos al problema, el problema nos establece que nosotros debemos aplicar la tabla de mortalidad CSO 1980 al 4% de interés técnico. ¿En qué momento lo utilizamos? Toda vez que nosotros nos indiquen que apliquemos el valor actual sin valores de conmutación. Generalmente nosotros lo aplicamos con valores de conmutación, pero acá solamente para explicar y verla lógicamente cuál es la diferencia entre uno y otro. Si en algún momento incide o no incide en el resultado. La tasa de interés sí será la misma siempre, siempre. Cada vez que nos indique sin valores de conmutación, aplicamos el 4% de interés técnico que lo trae la tabla. Lita me dio 110,869. 110,000. 869.66. 166. Comparen eso, por favor. A mí también me da eso, licenciada. Sí, Lita también. No tenemos una diferencia de centavos, ¿verdad? Como 8 centavos, ¿verdad? Del anterior. Correcto. Perfecto. Bueno, entonces, vean, cuando nosotros nos indique dentro del problema que nosotros apliquemos únicamente nuestros valores, si determinamos el valor actual, tal es el caso como esto, la explicación de los 110,000 es exactamente la misma de la anterior. Con la misma analogía, si ustedes quieren, pero ¿qué pasa acá? Que nosotros acá aplicamos el porcentaje porque la fórmula está dada sin valores de conmutación. Entonces nosotros acá tenemos que hacer un procedimiento un poquito más largo, pero generalmente nosotros, porque la tabla ya está dada, entonces aplicamos los valores todos los valores de la tabla, con todas las literales, y aplicamos siempre las fórmulas con valores de conmutación. Este solamente es a efectos de explicación de ahí. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, eso es únicamente lo que corresponde a la dote pura. Ahora bien, ¿qué es lo que determinamos acá? Determinamos la inversión, el valor actual. Esta es la inversión, eso es lo que se recibe al final del tiempo. Ya hicimos la analogía de cuánto nos sale inclusive de forma mensual. Y es ahí donde yo les decía, aquí es donde nosotros debemos de aconsejar o asesorar si esto es rentable, sí o no. Viendo, claro, está que esto tiene una ventaja, que el dinero, toda vez que se cumpla la condición que la persona esté viva, ese dinero va a retornar. Pero financieramente, a mi criterio, no es rentable. Bueno, no sé si tienen alguna inquietud al respecto. Bueno, jovencitos, entonces por el día de hoy nos vamos a quedar acá y vamos a continuar el siguiente sábado. Ya solamente nos van a quedar 2 clases. A partir del siguiente sábado ya no vamos a tener mucha teoría, sino que vamos a tener la mayor parte es práctico, viendo diferentes casos, pero muy similares a este.
Entonces, les deseo feliz fin de semana. Los que tienen la manita levantada, me indican, por favor. Lick, una última pregunta. Usted dijo que el 4% solo se aplicaba en este problema de sin valores de conmutación, ¿verdad? Es correcto, solamente por efectos de, solo como a efectos académicos, porque en realidad el que se aplica son los valores todos los valores de la tabla. Ah, ya. Entonces, lo que se aplica normalmente sería lo que hizo el ejercicio anterior, me imagino. Exactamente, pero si va a haber un caso excepcional, igual yo se los voy a explicar. Ah, bueno, Lick. Muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces quedaríamos hasta acá. ¿Qué indica acá el mensaje? Se la deben chance. Ya se enfrió el café, dice Alejandro. No sé qué dice el Jocelyn, ¿todavía está conectada, Jocelyn? Jocelyn Dayana, ¿está conectada? Gracias, Alejandro, que esté muy bien. Yo creo que Jocelyn ya no está conectada. Me hizo una pregunta, pero ya no está. Bueno, no hay problema. Yo se lo explico en la siguiente clase. Si le indican, por favor, con mucho gusto. Bueno, jovencitos, se pueden desconectar. Nos vemos el siguiente sábado. Bendiciones a todos. Gracias, Gracias, Lick. Buen día. Gracias. Buen día, se cuidan.